Considerada como una de las mejores trilogías de la historia, El Señor de los Anillos cuenta la historia de Frodo, un pequeño hobbit que tomó el destino del mundo en sus manos y se encaminó en una de las aventuras más imponentes de la historia del cine. A través de muchos retos y adversidades, revisitaremos la saga que muchos creyeron era imposible de adaptar. Esta vez hablaremos de La Comunidad del Anillo. ¿Es una película aburrida o secretamente genial? No podemos hablar del Señor de los Anillos sin hablar de J.R.R. Tolkien, un estudioso de lenguas que vivía como profesor que había tenido éxito con una pequeña novela llamada El Hobbit. Con peticiones de nuevas historias de hobbits, se embarcó en escribir El Señor de los Anillos, basándose en su mundo descrito en las historias del Silmarillion. Su creación era un mundo rico lleno de mitología vieja, pero con un nuevo significado. Viviendo 2 guerras mundiales y habiendo participado activamente en una, evidentemente tenía un vestigio de esa lucha y urgencia en sus historias. Y aunque textualmente Tolkien declaró que estas guerras no influenciaron su obra para nada, es innegable que el momento histórico tuvo que tener algo que ver en estas historias que cuentan en su raíz la lucha del bien contra el mal. Durante años, por el impacto de la saga, se buscó hacer una adaptación, y a pesar de algunos intentos fallidos, no se había logrado un live action. El director Peter Jackson entró a todo esto, primero como fanático que estaba seguro que Steven Spielberg o George Lucas harían una adaptación desde que leyó las novelas cuando era muy joven, pero su sorpresa era que al crecer, aún nadie había adaptado estas novelas. Y a pesar de él convertirse en un director de cine, la oportunidad de que un director de cintas de terror de nicho trabajara adaptando la saga más grande de la historia parecía imposible. Pero a pesar de eso, con una compañía de efectos especiales creada por él, creyó que tenía una chance de lograr esta mítica adaptación, por lo que en 1995 comenzó a trabajar en un guión. A lo largo de 2 años, hubo muchos altibajos donde la película fue ofrecida a muchos estudios y donde Peter Jackson tuvo que repensar el proyecto de muchas maneras, pero quien le dio el empujón a todo no fue otro que el diablo en persona, Harvey Weinstein, quien a través de su productora Miramax y tras bastante esfuerzo de Jackson, lograron que New Line Cinema diera luz verde al proyecto. Lo interesante es que Weinstein, aunque estaba interesado en el proyecto, pensó que Jackson tenía que resumir la historia de los 3 libros en una sola película, cosa que al director no le parecía buena idea. Por un tiempo logró que la historia se dividiera en 2 películas, pero con el apoyo de New Line Cinema se dio luz verde a una trilogía. Algo totalmente alocado, ya que muchos estudios como Disney o Sony rechazaron que un director como Peter Jackson, que no tenía realmente experiencia con grandes presupuestos, lograra maniobrar algo tan grande. Además, en su haber tenía películas de terror bastante gore y con conceptos ácidos. Jackson parecía una opción poco viable. Sin embargo, parecía que los astros se habían alineado para que Peter fuera el indicado para hacer la adaptación. La idea de Jackson era que, a pesar de ser una historia de fantasía, se tratara la producción como una cinta de época, con la estética remitiendo a la era medieval, pero con un acercamiento realista. Con esto decidió crear un montón de props y armaduras reales, con escenarios que mezclaban sets reales con pantalla azul para expandir el mundo de Tolkien. Filmando en Nueva Zelanda, país de donde es originario Jackson, muchos oriundos de esta nación se unieron para crear la mayor macroproducción que jamás se había llevado a cabo en este sitio. Y filmando las 3 películas de manera simultánea, se embarcaron en crear una de las producciones más ambiciosas de todos los tiempos. Sin darle más vueltas, es momento de hablar de la película y adentrarnos totalmente en la historia. Por cierto, si quieren que repasemos las 3 películas, cumplamos el reto de llegar a 20,000 likes para que cumpla todos los videos de la trilogía. Dale like y lleguemos a la meta. La cinta abre con un intro que resume la historia de este mundo, donde conocemos que en esta tierra mágica existía un ser llamado Sauron, el cual dio anillos de poder a diferentes representantes de los diferentes tipos de seres mágicos que vivían en el mundo. Sin embargo, él forjó un anillo especial con el cual buscaba controlar a todos bajo un reinado de oscuridad. Una gran guerra se llevó a cabo para decidir el destino del mundo, donde Sauron fue derrotado, aunque el anillo no se destruyó y pasó a tener un destino desconocido hasta ahora. Con este breve resumen, Peter Jackson simplifica bastante todos los conceptos del mundo de Tolkien de una manera muy interesante y nos lleva directamente con nuestro protagonista, Frodo, un hobbit que pasa sus días en la tranquila comarca. Este personaje es interpretado por Elijah Wood, el cual desde muy joven comenzó a trabajar en Hollywood y fungió muy bien como este inocente hobbit que tiene una mirada cautivadora con unos ojos bastante grandes, alguien podría decir muy cinemáticos. Lo interesante de todo este preludio es que de entre todos los pueblos que habitan la Tierra Media, los humanos se consideran los más corruptos, buscando siempre el poder a toda costa. Por eso es que cuando Isildur tuvo la oportunidad de destruir el anillo, renunció a ello. Principalmente el anillo tiene la cualidad de corromper no solo a quien lo porta, sino a todos a su alrededor. Una alegoría que la búsqueda del poder absoluto corrompe absolutamente. Por tanto, de entre todos, los hobbits son los más resistentes a su control. En estos primeros momentos se cuenta que ellos están incluso más interesados en la comida que en ponerla,
y es muy lindo que los seres más ingenuos sean aquellos a los que el destino ha decidido convertirlos en los grandes salvadores. No son los más fuertes, pero como dice Gandalf, un hobbit puede sorprenderte a pesar de parecer mundano. Por lo que ya comenté antes, Tolkien no busca hacer referencias exactas a nuestro mundo real, sino simplificar todo en la batalla del bien contra el mal. Por eso es que Sauron es un ser que busca la destrucción total, siendo el malo malo de Malolandia con su ejército de malos malosos. No hay matices en estos personajes, mientras que sí lo hay en los héroes, especialmente los hobbits, que representan los años de bonanza y paz, como la utopía que los demás reinos no pueden alcanzar por sus tontas pretensiones de querer más y más. Junto a Frodo también aparece otro de nuestros protagonistas más importantes, Gandalf. A wizard is never late, nor is he early. He arrives precisely when he means to. Quien es un mago a quien le encanta la hierba hobbitona. ¡Ay, qué buena está! Obviamente él ha seguido frecuentando la comarca por las aventuras que tuvo con Bilbo, quien está a punto de celebrar sus 100 años, lo cual es raro, ya que no parece haber envejecido. Y aunque los hobbits sí pueden cumplir bastantes años, él lo ha logrado por haber mantenido el anillo de poder oculto. Aquí ya vale la pena aclarar lo excelente de los efectos especiales, que son bastante imperceptibles en muchos momentos. Por ejemplo, el cómo logran hacer ver pequeño a Frodo y grande a Gandalf. Hubo varias pruebas de perspectiva que ayudaron a lograr estas escenas, además de cortes muy inteligentes para reemplazar a los actores por unos más grandes o pequeños. Lo que es sorprendente es que cada toma seguramente llevó mucho tiempo para pensarse y que todo fluyera con naturalidad. Y es que no mamen, hay dobles de manos, dobles de tamaño, pero creo que podemos coincidir en que ya no hacen películas que se ven así. Probablemente la mezcla de elementos reales y trucos en cámara con mezcla de CGI en este momento es el punto correcto para que la película se vea así de bien, a pesar de tener 25 años de estrenada. Frodo siempre ha admirado a su tío Bilbo, quien tuvo su propia aventura con Gandalf. Y no vamos a hablar de esas pinches películas espantosas, solo tienen que saber que Bilbo estaba cabrón. Pero ahora está cansado de que sus parientes le pidan la herencia y en un acto que muchos padres han ejecutado a la perfección a lo largo de la historia, desaparece de la nada. ¿Papá? Esto alerta a Mordor y hace que vayan por el anillo, ya que con él Sauron podrá conquistar a todos los pueblos. Por esto, Gandalf, tras estudiar mucho sobre el anillo, le pide a Frodo que lo aleje de la comarca. Frodo, por azares del destino, termina uniéndose con varios hobbits más para cumplir esta cruzada imposible. Algunas cosas que no sabía en su momento cuando vi la película, pero que me parecen interesantes, es que la cinta resume mucho los acontecimientos, ya que por ejemplo en el libro, Gandalf se va por años a investigar sobre el anillo, mientras que en la película parece solo haberse ido por unos días. Por otro lado, muchos se preguntan por qué Sam se refiere a Frodo como Mr. Frodo o Señor Frodo. Y es que en los libros se explica que Frodo tiene alrededor de 50 años, mientras que Sam tiene 38 años, y los demás hobbits menos aún. Con esto se entiende por qué Sam le habla con tanto respeto a este man, aunque se vea prácticamente de la misma edad. En cualquier caso, Gandalf no sabía que en esta película se lo iba a cargar la chingada permanentemente, por lo que antes de reunirse con Frodo, va a ver a su amigo Saruman para pedirle consejos sobre la situación, sin saber que Saruman estaba ya bien pinche enchufado con la maña y corrupto por el propio Sauron. Saruman, siendo más poderoso que Gandalf, le parte su madre al doble de Ian McKellen, que se retuerce por todo el piso. Algo que tampoco se explica mucho en esta película es que estos magos son como un tipo de ángeles que ayudaron a formar el mundo y son llamados Maiar. Con su conocimiento y poder, su misión es guiar a los demás pueblos. Aquí no está de más decir que la selección de Ian McKellen y Christopher Lee como Gandalf y Saruman fue un super acierto. Por un lado, se sabe que antes de Ian McKellen, Peter Jackson quería a Sean Connery para el personaje, pero el actor rechazó el papel porque dijo que no entendía ni madres de la historia y porque no quería estar 18 meses en Nueva Zelanda filmando. Pero esta es una de esas cosas que al inicio podrían parecer que te tiran el proyecto, pero la selección de Ian McKellen nos dieron uno de los mejores castings de la historia, con un actor que compartía empatía y humildad como lo que necesitaba el personaje. Además, con su experiencia haciendo tantas obras de Shakespeare, dota mucho al personaje de una gran imponencia. Mientras, por otro lado, Christopher Lee era conocido por sus roles en películas de terror, donde interpretó famosamente a Drácula en varias ocasiones, y que en sus últimos años nos dio dos personajazos como el despiadado Saruman y el Conde Dooku en Star Wars. Lo interesante es que Peter Jackson parecía la opción menos viable para dirigir una saga tan grande, pero su experiencia en efectos especiales y su visión de un outsider más cercano al cine de serie B le dio la perspectiva correcta para hacer que este mundo se sintiera real, pero con cierta magia distintiva. Por un lado, el hacerla como un tipo de película de época, tomándose súper en serio los diálogos y personajes, con actores tan preparados, dio un resultado que en general se sentía épico. Además, también supo rodearse de jóvenes promesas, y con una sensación de urgencia una vez que Frodo sale de la comarca, el peligro se siente cada vez más real. Como espectadores perdemos esa sensación de seguridad y la oscuridad nos envuelve, pero también hay un sentimiento de empuje de querer que el bien triunfe en un mundo que se está yendo a la mierda.
Aquí es donde yo creo que es casi imposible que el haber vivido 2 guerras mundiales tan de cerca no haya de cierta manera inspirado a Tolkien en sus historias, donde justamente se siente un aire de presión, pero al mismo tiempo de valentía y de arrojo, de que alguien tiene que hacer lo correcto para evitar la destrucción del mundo. Siguiendo con la historia, nuestros personajes llegan al bar del Pony Pisador, donde quedaron de verse con Gandalf. Pero Gandalf está atoradísimo en la torre de Saruman, por lo que los personajes, cagándola y pisteando, se nota que evidentemente están ocultando algo, por lo que tienen que ser rescatados por Aragorn, que en este punto se hace pasar por un montaraz llamado Trancos. Todos son perseguidos por los Nazgûl, que son los reyes corrompidos que vimos al inicio de la película, pero ahora totalmente bajo el influjo de Sauron. Y estos güeyes pueden ser los más terroríficos o los más pendejos, porque a pesar de tener a los pinches hobbits a menos de 1 centímetro más de una vez, los güeyes no dan ni una. Pero en un descuido del putísimo Pippin, que se andaba haciendo unas quesadillas a las 3 de la mañana en unas ruinas, llama la atención de los Nazgûl, quienes ahora sí se ensartan a Frodo. Pero ya les dije que son unos pinches petardos, y un solo humano los neutraliza quemándolos y ahuyentándolos. Aunque bueno, no es cualquier humano, es Viggo Mortensen en su prime, cabrón. Porque vean cómo este cabrón ni siquiera tuvo daño, pero se lanzó al vacío diciendo ¡a la mierda con esto! Con su vida pendiendo de un hilo, Aragorn es encontrado por el amor imposible de su vida, Arwen, que se lleva a Frodo a toda velocidad hacia Rivendell, donde podrán ayudar a curar la infección malévola que tiene el Hobbit. Como ya les dije, la película resume la historia del libro bastante, porque si leen la novela se tardan como 1.000.000 de años tan solo en llegar al bar ese. Y claro, las películas omiten a varios personajes para mamadores muy importantes en la novela como Tom Bombadil. Y ustedes se estarán preguntando, ¿quién chingados es Tom Bombadil? Bueno, es un güey que puede ponerse el anillo de poder y se la suda, porque no lo corrompe en lo más mínimo, lo que ha llevado a algunos a especular que es uno de los personajes más poderosos del mundo de Tolkien, y quien aparece en el primer libro ayudando a los protagonistas en el bosque cuando estos salen de la comarca. Para algunos este personaje fue un cameo del propio Tolkien en sus novelas, como un self-insert siendo el más cabrón de todos los personajes, al cual no le interesa para nada el conflicto de Sauron, y está más interesado en perder el tiempo viviendo la vida y cantando. Y supongo que aunque es un personaje muy interesante para los fans, era demasiado complejo como para adaptarlo en una película que pues apenas estaba intentando hacer algo que no se había visto antes. Pero ¿para qué quieren personajes Deus Ex Machina si podemos tener este pedo? Sí, bueno, no todos los efectos podían estar cabrones en esta película. Frodo despierta en Rivendell, donde conocemos a Elrond, interpretado por Hugo. Estuvo en todas las franquicias cabronas en los 2000's, Weaving. Esto parece anunciar que el camino de Frodo con el anillo ha llegado a su fin, y Elrond llama a una junta con los representantes de los pueblos de la Tierra Media para decidir qué hacer. Ay, por cierto, Gandalf, ¿cómo llegaste aquí? Bueno, hablando de Deus Ex Máquinas, Gandalf pudo escapar con ayuda de una de las grandes águilas, que es el punto de discusión más común de esta saga. Porque muchos dicen, ah chinga, ¿y por qué no nomás se montaron en estas águilas y tiraron el anillo directamente en el volcán de Mordor? Pues como dice el buen Sean Bean, uno simplemente no pregunta pendejadas. Bueno, la cuestión es que por un lado, a pesar de que sí son enormes y pueden volar, Mordor es fuertemente resguardado en los aires por los Nazgûl, que por cierto vemos en las siguientes películas. One does not simply walk into Mordor. Y como Tom Bombadil, a las águilas prácticamente no les interesa todo este desmadre del anillo, y solo le hacen algunas chambitas a Gandalf porque es su compa, pero no se van a meter en la guerra para resolverles todo. Además de eso porque, pues la película se acabaría en 15 minutos y este pedo tiene que durar 3 cintas más y está bien cabrón. Well, that was incredibly easy. Can you imagine what it would be like if we had walked the entire way? ¿A quién le importa la lógica si podemos tener pinches secuencias cabronas? Durante la reunión queda claro que todos los pueblos están corrompidos por el poder. De hecho, se enfatiza nuevamente que los humanos son los más corruptos de todos, y estos son representados por Boromir, quien es hijo del regente de Gondor, un reino que antes era glorioso, pero ahora ha caído en la desgracia. Aquí discuten varias de las dudas que seguramente todos tienen, como el por qué no es tan fácil llegar a Mordor y tirar el anillo, y además aclaran que no pueden usar el propio anillo para acabar con Sauron, porque este corrompe inmediatamente a quien lo usa, y por otro lado tampoco hay un método para destruirlo físicamente, más que tirarlo en Mount Doom, el volcán donde fue forjado el anillo. Viendo que todos buscan su propio bienestar sobre los demás, Frodo se ofrece a llevar el anillo, a lo cual todos acceden, pues ha comprobado que este no lo corrompe con facilidad y sus intenciones son buenas. Personalmente me gusta mucho El Señor de los Anillos porque pone a un hobbit como el gran héroe de la historia, con una crítica quizá general hacia la humanidad que nunca parece tener suficiente y siempre busca destruir para beneficiarse. El mundo corrupto es salvado no por el más fuerte o el más grande, sino por el valor de alguien pequeño que generalmente es desestimado por este mundo.
Y sí, la película se va a lo cursi cada que Frodo se pone a reír con sus amigos, pero representa que la ingenuidad y la bondad no son debilidades, sino las mayores fortalezas a las que uno podría aspirar. Inspirados por el valor de Frodo, se forma la Comunidad del Anillo. You have my sword. And you have my bow. And my axe. You shall be the Fellowship of the Ring. Así es, esta película no se llama La Comunidad del Anillo, nomás porque sí. Antes de partir, Frodo ve que Bilbo está aquí y que sin el anillo ha envejecido rápidamente. Y corte a vamos a la escena que a todos nos dio miedo de niños. ¡Ay, coño de su madre! Partiendo, el camino no es nada sencillo, y atrapados en la nieve de una montaña, deciden ir a través de las minas de Moria, donde esperan encontrar a los enanos que los ayuden en su travesía. Pero todos los enanos están más tiesos que un bolillo duro, y tras otra cagada más de Pippin, este alerta a unos orcos que andaban por ahí y a un gran troll. Pero estos no son el mayor problema, sino este cabrón. Otra cosa que no se explica, pero que más o menos se intuye, es que debido al Balrog, Moria cayó. Y cabe destacar que el Balrog es de la misma especie que Gandalf. Es un maya que data de las primeras eras de la Tierra Media, y en realidad hay varios de ellos. Este que vemos aquí se llama Durin's Bane, el cual fue corrompido junto con los otros Balrogs por Morgoth, el primer señor oscuro que precedió a Sauron, y para el cual lucharon en varias guerras mágicas. Y aquí en la batalla contra el Balrog, claro que tenemos uno de esos momentos inolvidables de la historia, con Gandalf diciendo su clásico permitiendo que los otros escapen. Gandalf termina cayendo junto al Balrog ante el caído puente de Khazad-dûm, y todos nos sentimos muy tristes con el desgarrador grito de Frodo. Teniendo la primera gran pérdida en esta batalla, todos avanzan apesadumbrados y pronto se encuentran con Galadriel, la cual es una elfa muy poderosa que, siendo más cínica que Elrond, les advierte que su misión está por fracasar, y eso que apenas llevan 10 minutos de haber empezado. Esta elfa es importante porque le advierte a Frodo que debe seguir su camino solo, ya que alguien de la comunidad lo va a traicionar, y ella misma casi se lo chinga con otro de esos visuales de miedo, ya que es tentada por el propio anillo, pero resistiéndose, encamina a Frodo a seguir adelante. Sabiendo que tienen el anillo, Sauron ha encomendado a Saruman a crear un ejército, por lo que en Isengard destruye todo el paisaje para dar vida a nuevos orcos, y trae a la vida a este MVP, alias, ¿qué culo te han putado, hermano? Con esto vemos un nuevo tipo de orcos llamados Uruk-hai. Es interesante saber que originalmente los orcos eran elfos corrompidos, pero más adelante, como hacían falta más de ellos, en este caso Saruman, se intuye, hace una cruza con humanos para formar estos orcos super mamados que ahora ya no le temen a la luz del sol y son muy fuertes. Y bueno, si en este universo eres prieto y feo, eres malo. Lo siento, así son las cosas en la Tierra Media, hermano. No lo digo yo, lo dice el lore. ¿Es negro? La comunidad, al dejar atrás a Galadriel, son perseguidos de cerca por el ejército de Saruman, y mientras Boromir intenta arrebatarle el anillo a Frodo, este se arrepiente profundamente, justo a tiempo para darle oportunidad a Frodo de que escape mientras se enfrenta a los orcos. Y ustedes ya se la saben, si sale Sean Bean, se tiene que morir. Pero afortunadamente logra redimirse, y también hay que considerar que no era tan hijo de puta, sino más bien el anillo lo corrompió, y al no ser tan fuerte mentalmente como los demás, cae más fácilmente ante su control. Además, en ese último momento que tiene, hace que Aragorn abrace su legado como heredero del reino, haciendo que despierte y no deje de lado su pasado para convertirse en el héroe que el mundo necesita. I would have followed you, my brother, my captain, my king. Peace, son of Gondor. Ante esta cruda batalla, la comunidad se disuelve, ya que Frodo sabe que le será más fácil lograr llegar a Mordor solo. Sin embargo, Sam, al haberle prometido a Gandalf que no abandonaría a su amigo, decide seguirlo a un río a pesar de no saber nadar. Este es salvado por Frodo, quien acepta seguir con Sam, en esa relación de la cual todos se burlan por ser muy gay. Oh, Sam. Pero como les comenté, creo que es esa inocencia tonta de los hobbits lo que los hace encantadores. Y este momento, aunque cursi, la verdad siempre me llega al corazón. Sin Frodo, el resto siente que ha fallado, pero deciden ir a rescatar a Merry y a Pippin, quien han sido raptados por los orcos, confiando que Frodo seguirá su camino y con suerte logrará el cometido. Esta primera película tiene muchos momentos de diálogo y explicación, que en comparación con lo frenética que son la segunda y tercera película, pues sí hacen ver que esta primera está un poquito de hueva.
Pero Viggo Mortensen, que interpreta a Aragorn, comenta que la primera es su favorita, y tiene un gran punto. Él explica que es donde los personajes tienen más interacción entre ellos y logran tener escenas con diálogos bastante interesantes. La construcción del mundo es de hecho bastante más rápida que en los libros, donde Tolkien sí se toma su tiempo para ir definiendo cada pequeño detalle de los escenarios, los personajes y el lore. Pero Peter Jackson estaba iluminado por los dioses y en un golpe de suerte se le permitió hacer una trilogía donde logró sintetizar la esencia de la historia de una manera emocionante. Y claro, no es ningún desperdicio ver la versión extendida, la cual yo siento que es la versión definitiva de estas películas. Además, la música del compositor Howard Shore no recibe los suficientes elogios, pues es fundamental narrativamente para construir este mundo, desde los ingenuos hobbits, el despiadado ejército de Saruman y los momentos de valentía de la comunidad del Anillo. Los paisajes reales nos arraigan a la realidad junto con los sets reales y los efectos prácticos, y con una gran inteligencia y mesura, Peter Jackson supo cuándo meter el acelerador con los efectos especiales para usarlos solo cuando era estrictamente necesario. Y es que al día de hoy esta película se sigue viendo más que decente y ya ha llegado a un punto de atemporalidad donde tiene la calidad para seguir vigente para siempre. Y todo con pequeños trucos. Por ejemplo, si puede sustituir el efecto en CGI con algo práctico, lo hace. Y si ya necesita el CGI en full pantalla, por ejemplo con los Nazgûl, hace que haya un blur frente a ellos para que no necesites que los fantasmas se vean prístinos. El efecto, además de ayudar que no se vea cada detalle del CGI, le da una vibra inquietante. Además, si pueden hacer que las tomas en CGI sean cortas, lo hacen, o las ocultan en la oscuridad, donde se notan mucho menos los efectos a computadora. Cada secuencia está manufacturada con dedicación y cuidado, que junto con los efectos de sonido, las actuaciones y la música, crean una epopeya digna de una saga que es una de las creaciones más impresionantes de la literatura de todos los tiempos. No lo voy a negar, con tanto diálogo y explicación, puede ser pesada esta película, pero cada línea tiene un peso real que transgrede a la pantalla. Te sientes parte de este viaje donde deseas ayudar a que el mal no gane. Te sientes inspirado a ser parte de la comunidad y a recordar los valores como la unidad y el altruismo de luchar por un mejor mañana. Y puedo decir que aunque para algunos es lenta, es necesaria para iniciar este gran viaje. Y sí, amigos, este es el inicio del repaso de la saga del Señor de los Anillos. Acompáñame en el siguiente video para hablar de Las Dos Torres. ¿Es la mejor película de la saga? No dejes de darle like para que podamos continuar estos videos. Lleguemos a la meta de 20,000 likes. Hagámoslo. Y no dejen de suscribirse a BSX para más videos así. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.